Un saludo a toda esa gente que siempre mira mis videos, que visita mi canal y que le da me gusta a estos videos. En esta ocasión quiero hablarles un poquito sobre lo que es el enojo. ¿Qué es el enojo? El enojo es una manera de protestar por aquellas cosas que no son de nuestro agrado. Nosotros muchas veces nos enojamos por cualquier cosa. A veces nos enojamos con nuestros padres, nosotros nos enojamos con nuestros hijos, nos enojamos con nuestra pareja, con nuestra esposa, nos enojamos con nuestros hermanos en la iglesia y nos enojamos por cosas que no nos agradan. Eso es el enojo. Y el problema es que hay tantas cosas en este mundo que no nos agradan. Y hay tantas personas también en este mundo que tampoco nos agradan. Significa que solo pasaríamos enojados toda nuestra vida, porque continuamente encontramos cosas o personas que no son de nuestro agrado y pues no nos vamos a estar enojando toda la vida. Un ejemplo grande lo tenemos con Jonás. Si ustedes recuerdan, Dios mandó a Jonás a que predicara a una ciudad que se llamaba Nínive. Pero ¿qué pasó? Jonás al principio fue desobediente, no quiso ir a predicar. Entonces ustedes ya sabrán la historia. Se lo tragó un pez. Así dice la Biblia, que se lo tragó un pez y anduvo en el pez durante 3 días. Pero allí Jonás oró desde el vientre del pez y Dios le permitió de nuevo volver a la vida prácticamente. Jonás pudo regresar a la tierra y él tomó la decisión de ir a predicar a Nínive. Se arrepintió de lo que él había pensado, que era no ir a predicar a esa ciudad. Muchas veces nosotros nos enojamos por algunas causas y, como les decía anteriormente, si nos enojáramos por todo lo que no es de nuestro agrado, entonces tendríamos que pasar enojados toda nuestra vida. Por ejemplo, si ustedes saben la historia del faraón, se recuerdan que Dios le mandó a decir que tenía que dejar ir a su pueblo Israel, pero él no quería. Decía sí, de repente su corazón se endurecía y ya no quería. Luego volvía a decir sí y lo mismo pasaba. Entonces, al final, ¿qué fue lo que pasó? Se enojó tanto. ¿Y cuál fue el final de él? Pues murió, ustedes saben la historia. También tenemos el ejemplo de Caín. Caín se enojó tanto con su hermano Abel, tanto que hasta lo mató. Imagínense hasta dónde llegan las consecuencias del enojo. Ustedes han escuchado la historia de Naamán. Naamán le pidió a Eliseo que orara por él. Quería que Eliseo lo sanara de una lepra que tenía, pero Eliseo dice que lo que hizo fue mandarlo a lavarse 7 veces al Jordán, y eso no le gustó a Naamán. Entonces él se enojó, porque según Naamán, por ser un alto personaje en ese tiempo, él creyó que Eliseo iba a salir y quizás hasta se iba a arrodillar y iba a hacer todo lo que él le pedía y que lo iba a sanar en el momento. Pero no, Eliseo lo mandó a lavarse 7 veces al Jordán. Entonces Naamán se enojó mucho. Tenemos el enojo de Jonás, el que estamos viendo. Jonás se enojó por algo que sinceramente no tenía sentido, solo porque Dios perdonó a una ciudad y a él le había costado ir a predicar. Eso fue el enojo de Jonás. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con enojo? Pues déjeme decirle que el enojo puede llegar muy lejos, como los ejemplos que hemos visto: a la muerte, a causar un homicidio. Puede causar muchos desastres con enojo. Si ustedes recuerdan la historia de Jonás, Jonás dijo que llevaría ese enojo hasta la tumba. ¿Por qué? Él dijo: estoy enojado hasta la muerte. Esto ya es grave, porque cuando uno dice estoy enojado hasta la muerte, eso significa que ya no voy a escuchar nada, ya no voy a reflexionar nada, seré indiferente a todo lo que pase alrededor mío. Incluso ya no me importa si me matan o si mato, etc. Ya eso ya es grave. Entonces, ¿será que nosotros los cristianos no nos podemos enojar? Por supuesto, nos podemos enojar. Si ustedes recuerdan, hasta Dios se ha enojado. Hay unos momentos en la Biblia donde nos menciona que Dios se ha enojado también. Lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que el enojo nos domine o nos controle.
porque como ya le hemos mencionado, el enojo nos llevará a una dirección equivocada. Proverbios 14:17 nos dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Insisto, tenemos que tratar de detenernos el enojo. Tenemos que tratar de disminuir ese enojo. ¿Por qué haremos locuras? Como lo dice Proverbios 14:17. Jonás pidió morirse. Cuando ustedes recuerden que estaba dentro del pez, él pidió a Dios, oró a Dios para que tuviera misericordia de él, y dice que Dios lo salvó porque el pez lo vomitó en la tierra, lo arrojó en tierra. Pero ya en este momento, solo por un enojo, estaba pidiendo morirse. Entonces, el enojo nos hace hacer locuras, nos hace decir mil cosas de las que después nos podemos arrepentir. Eso es muy difícil, muy peligroso. Podemos hablar cosas que no debemos hablarlas y después nos vamos a arrepentir. Nosotros sabemos que el enojo es algo que el diablo pone en nosotros, es algo que el enemigo provoca en nosotros, y es por eso que el enojo quiere quedarse en nosotros toda la vida. O sea, por el diablo, si fuera por el diablo, él quisiera que nosotros viviéramos enojados toda nuestra vida, pero no, nosotros debemos de controlar eso. Debemos de quitarnos ese hábito de enojarnos, ya que muchos de nosotros explotamos por cualquier cosa, nos enojamos por cualquier cosa. Entonces, debemos de tener cuidado con eso, porque si no tenemos cuidado, el enojo se va arraigando en nuestra vida, y entonces ya después será difícil poderlo quitar. ¿Hasta cuánto vas a seguir enojado?, le preguntó Dios a Jonás. ¿Por qué? Porque a Dios le parecía raro, le parecía mal que Jonás estuviera enojado. Sabía que eso le estaba causando mucho daño. Incluso Jonás estaba tomando malas decisiones en ese momento por estar enojado. Nosotros no tenemos que ser responsables a los demás de nuestras desdichas. Nosotros tenemos que ser responsables por nuestra vida, ya que el enojo nos puede traer muchas consecuencias malas, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El enojo nos cambia el semblante, el corazón, las palabras. Muchos de nosotros sabemos de que cuando alguien está enojado y lo miramos, se le nota desde lejos la cara cuando está enojado, y muchos de nosotros ni nos acercamos porque le tenemos hasta miedo. Nos cambia el corazón. Muchas personas se enferman del corazón solo por un enojo, solo porque tienen una raíz de amargura bien enraizada en el corazón. Las palabras de las personas que están enojadas son ásperas, son pesadas. Con solo decir una palabra a alguien, con solo dirigirse a alguien, dicen palabras pesadas y ofenden. El enojo destruye cualquier cosa, pero sobre todo destruye las relaciones. Si usted pasa solo enojado con su esposa, téngalo por seguro que al final terminarán divorciándose. Eso es seguro. Si usted pasa enojado con su amigo, téngalo por seguro de que al final terminará esa relación destruyéndose. Usted dejará de ser amigo de ese su amigo, que usted a veces le dice: sos mi mejor amigo, pero por un enojo puede dejar de ser su mejor amigo. Cuando nosotros no nos apartamos del enojo, nos alejamos del propósito de Dios, porque el propósito de Dios no es que estemos enojados toda la vida, sino que el propósito de Él es que seamos felices toda nuestra vida, de que nosotros tengamos felicidad en nuestro corazón, que tengamos paz, que tengamos libertad. El enojo es un generador de pecados, porque Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oiga bien, dice: airaos, pero no pequéis. O sea que nosotros nos podemos enojar, pero el problema es que si nos enojamos, estamos expuestos a pecar. Por eso nos dice: airaos, pero no pequéis. Eso es Efesios 4:26. Pero ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a salir del enojo y del rencor, de la ira? Nosotros tenemos un versículo en la Biblia, en Eclesiastés 11:10, que nos dice: quita pues de tu corazón el enojo. Entonces, Dios nos dice: quita pues de tu corazón el enojo. Eso tenemos que hacerlo cuanto antes, porque después se nos puede hacer demasiado tarde. Y ponga atención en la palabra, en la frase: quita de tu corazón. Eso significa que nosotros podemos quitar eso,
que tenemos la capacidad. Nosotros hemos escuchado muchas veces personas que dicen, no puedo con mi carácter, no puedo ya con esto, no puedo con este problema, no puedo manejarlo. La verdad es que usted sí puede, la verdad es que yo sí puedo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que es quien nos ayuda en todo momento. Efesios 4:31 al 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Esta es otra de la forma de cómo salir del enojo: perdonar a aquellos que nos han ofendido. Nosotros tenemos que perdonarlos a todos, y así nosotros vamos a quitar toda esa amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Imagínense todas las cosas que nos puede causar un enojo, una ira. Eso es muy peligroso. Segunda Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que Dios nos dio todo lo suficiente para poder quitar el enojo de nuestra vida, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo vamos a quitar el enojo de nuestra vida? Pues sabiendo que no somos cobardes, sino que Dios nos ha dado ese poder, y también nos ha dado amor, que el amor es lo que cubre toda multitud de pecados. El amor nos ayuda para poder perdonar, y además tenemos dominio propio. Nosotros podemos y muchas veces no queremos. Ese es la verdadera razón de por qué seguimos nosotros muchas veces enojados. No tratamos de quitarnos ese enojo, sino que le seguimos dando rienda a eso, y al final se nos complica más. Entonces, ¿cómo podemos evitar el enojo y el rencor? En primer lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. No es la voluntad de Dios de que ese enojo dure en nosotros. Podemos ver de que Jonás llegó a esta situación porque no obedeció a Dios, sino que antes de ir a predicar, él eligió huir hacia otro lugar, pues se escondió de Dios, se fue a huir de Dios, de la presencia de Dios, y no obedeció a Dios. Entonces, él desobedeció a Dios, y a raíz de todo esto fue que causó todo este montón de problemas hasta el final, que se enojó. ¿Por qué? Porque él ya andaba mal, ya se sentía mal en su interior, entonces explotó con el enojo. Tenemos que aprender a perdonar. La Biblia nos enseña que con la misma vara que medimos, seremos medidos nosotros también, sea bueno o sea malo. Entonces, tenemos que tratar a los demás como nosotros queramos que nos traten a nosotros. ¿A usted le gustaría que su esposa viva enojado con usted todo el día? ¿Le gustaría que su padre viva enojado con usted todo el día o toda la vida? ¿Le gustaría que su hijo no le hable por un montón de tiempo? No, ¿verdad que no? Entonces no vivamos enojados con ellos. Tratemos de mejorar esa situación, tratemos de mejorar esa relación. Tenemos que aprender a tener contentamiento cualquiera sea nuestra situación. Filipenses 4:12-13 nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cualquiera que sea la situación que nosotros estemos pasando, tenemos que tener contentamiento, debemos estar felices, sea que nos esté pasando algo malo, nos esté pasando algo bueno, debemos de ser felices y saber que Dios siempre está con nosotros. Entonces, podemos concluir que el enojo es una realidad de nuestra naturaleza humana. Nuestro mundo no es perfecto. Pídele perdón a Dios por todo lo que has causado. Muchas veces por el enojo nosotros provocamos malas situaciones, provocamos malas cosas en nuestras relaciones, en nuestros amigos, en nuestra familia. Entonces, al final nosotros solo tenemos que controlar nuestro enojo y tenemos que aprender a pedir perdón, y Dios hará lo demás con nosotros y por nosotros, y vamos a estar en paz con todos. Así es que espero que les haya gustado este pequeño mensaje que les he dado este día, y suscríbanse a mi canal para que yo pueda siempre estar subiendo contenido como este. Dios les bendiga.